Muy buenos días a todos. Hoy os voy a presentar en este vídeo que dura casi una hora cómo acometer un proyecto de inversión en vivienda de alquiler por habitaciones y llegar a la super cifra del 13% de rentabilidad bruta. Veremos la rentabilidad neta antes de cargas, veremos la rentabilidad neta después de impuestos con diferentes escenarios. Quedaros hasta el final del vídeo. Si queréis ver el vídeo porque es muy largo, en partes veréis que hay un menú justo abajo en el cual podéis moveros de una parte del proyecto a otra y por supuesto no dudéis en dejar en comentarios todas vuestras preguntas y contactarme por las redes si queréis invertir. Yo soy asesor de inversiones inmobiliarias con más de 55 proyectos estos 2 últimos años, así que sé un poquito del tema y hoy os quiero compartir pues este último proyecto en Talavera de la Reina. Empezamos con la presentación. Aquí podéis ver unas fotos de las 4 habitaciones que han resultado. A tener en cuenta que este piso tenía 3 al principio, ya lo veréis ahora, y así ha terminado. Es un piso con el cual veréis que no hay que disponer de mucho capital para hacer una inversión como esta, solo con ser atentista en los detalles, combinar colores y saber aprovechar las ventajas que puede tener cada piso, podéis obtener muy buenos resultados sin tener que gastaros muchísimo dinero en reforma ni en muebles caros. Eh, es en Talavera de la Reina este proyecto, creo que os he dado una pincelada sobre la ciudad. Veréis por qué esta ciudad es para mí la más interesante a día de hoy para obtener rentabilidades muy altas del alquiler. En cuanto al sumario, para que ya os hagáis una idea de cómo va a ser esta presentación, empezaremos por hablar un poco de la fase de búsqueda, en la cual qué se hace para tomar la decisión y ya poder estar decididos con la zona en la que queremos invertir. Luego analizaremos la fase de la transacción, que esa fase es cuando ya hemos encontrado la vivienda, estamos negociando, hay que agregar cláusulas en el contrato porque hay cosas que se tienen que arreglar legalmente en cuanto a la finca y necesitamos compromisos por parte del vendedor, por parte del comprador, que en este caso es el inversor que estaba asesorando. La planificación, que toma un poco en cuenta todo lo que hay que tener en mente a la hora de hacer esta inversión para no llegar a un punto en el cual, por ejemplo, no hayamos calculado bien los costes del propio proyecto y quedarse en una situación muy desagradable. Eso nunca le ha pasado a ningún inversor que haya pasado conmigo, por eso también es mi trabajo. Luego la escritura ante notario, muy simple, pero con alguna anécdota que os puede interesar mucho, que se ve muy a menudo y mucha gente no piensa en hacerlo y luego se encuentra con un problema. Veréis, ya os lo explicaré luego. Y luego, bueno, veremos la reforma, el antes-después. Tengo 2 visitas virtuales para que podáis verlo bien. También haré otro vídeo en el que lo enseñe muy bien esto del antes-después. La decoración, el amueblado. Luego veremos la fase del alquiler cuando ya publicamos la vivienda en los portales. Y luego veremos los números de toda la operación. Para que tengáis así una buena idea de cómo estructurar vuestras inversiones en alquiler por habitaciones. Por supuesto, en un vídeo no me da tiempo a enseñaros, por ejemplo, todo el estudio de mercado. Os voy a enseñar para mí las partes relevantes, aunque hay muchas más que son muy importantes, pero que para que el vídeo sea más ameno y que todo el mundo lo pueda ver sin que sea demasiado largo, pues he decidido hacer así. Pero no dudéis, por favor, en poner en comentarios para que así podamos hablar y os pueda dar aún más detalles, si os interesa, por supuesto. En cuanto a la búsqueda, siempre hay una pregunta, es ¿dónde encuentro la oportunidad? Mucha gente dice que en Idealista no hay nada, que hay que conocer a la gente del barrio, ser amigo con las agencias. Realmente las 3 formas son buenas, no nos vamos a limitar para encontrar una oportunidad. Hay que estar al tanto y por supuesto es una gran ventaja si se conocen a las agencias inmobiliarias. Si ya, por ejemplo, yo he realizado múltiples operaciones con ellos y me llegan las propiedades pues antes de que se vayan a publicar en los portales, lo cual es una gran ventaja, sobre todo en un mercado que ya veréis que lo voy a ir repitiendo, un mercado inmobiliario en el cual hay muy poca oferta. Vosotros tener en cuenta que el INE dice que hay una necesidad de unos 180.000 hogares nuevos al año y se están construyendo, la última vez que lo miré, unos 90.000 pisos nuevos de obra nueva. Entonces hay un gran problema de vivienda, como lo habéis podido ver en la tele, etcétera, en cuanto a las viviendas que hay, que se construyen, y la población que va creciendo y con sus necesidades.
Entonces, hay muy poca vivienda, no nos vamos a limitar. Eso para que lo sepáis. Entonces, yo he encontrado muy buenas oportunidades en Idealista, he encontrado excelentes oportunidades conociendo a la gente del barrio y, por supuesto, muchísimas también con las agencias. No hay una mejor forma. Idealista es una forma interesante también. En este caso, yo conocía a un vecino de los alrededores que me indicó que, pues uno en particular, justo pues acababa de hablar con ella y que iba a vender su propiedad. Entonces yo me puse en contacto con esta persona, este señor, y ahí pues pude analizar un poco la vivienda antes de proponerla a un inversor que acabó comprándola, con el cual ya habíamos estado hablando durante un buen tiempo, estaba dudando entre Madrid y Talavera, pero claramente la rentabilidad en Talavera es mucho mayor. Entonces, cuando surgió esta oportunidad, pues para que veáis un poco lo que es el piso, estaba en venta en 84.000 euros. El precio medio del metro cuadrado ahora mismo es de 974 euros, el cual es el actual ahora en marzo cuando os hablo. Cuando se hizo esta operación fue sí, cero en septiembre-octubre del año pasado, entonces el precio ha subido un poco entre tiempo. Compramos con una diferencia que veréis aún mejor. En ese momento, cuando lo publicó, estaba a precio de mercado, incluso ahora cuando lo miramos a día de hoy, un 5,17% más caro. Cuarta planta, con ascensor, año de construcción relativamente reciente comparado con, por ejemplo, una propiedad que tengo en el centro de Madrid, que ya tiene más de 200 años el propio edificio. 2 baños y 3 habitaciones, que veréis que esas 3 pues las convertimos en 4, porque en un alquiler por habitaciones yo he hecho proyectos con 1 baño, 3 habitaciones, también he hecho algunos de 1 baño, 4 habitaciones, aunque no sea lo recomendable. Al final hay que tener en cuenta que todo es posible si ajustamos los precios y somos conscientes de cuál es la oferta con la que competimos realmente. Entonces no hay una realidad absoluta sobre el número de habitaciones y el número de habitaciones y baños correspondientes. Eso depende de cada mercado. Entonces es muy específico a cada zona. Las preguntas que cualquier persona se hace cuando encuentra una oportunidad después de haber estado buscando mucho tiempo es: ¿merece realmente la pena? Bueno, pues en estos casos hay que realizar un estudio de mercado. Por supuesto, el estudio de mercado en cuanto a todo lo que se puede estudiar previamente, los precios, la zona, cómo evoluciona la ciudad, qué proyectos urbanísticos, todo ese trabajo previo se hace. Y luego se ajusta, como lo decimos, todo lo aguanta el papel, pues en la propia hoja de cálculos, con las previsiones, diferentes escenarios, para ver realmente si nosotros, acometiendo esta inversión, pues vamos a tener un retorno que nos interese. Aquí, como podemos ver, esto es bastante interesante. El precio al metro cuadrado en Talavera de la Reina, como podéis ver, pues como toda España realmente, pero hay ciudades que fueron con mayor impacto. Por ejemplo, Madrid es la que menor impacto tuvo con la crisis del 2008 en cuanto a caídas sin parada, porque realmente fue desde el 2007-2008 hasta tocar fondo realmente en 2018. Si miramos en toda Europa, no hay casi ningún país, por lo menos los que conozco, que yo soy francés, Francia, Alemania, Inglaterra, no sé si lo sabéis, pero del 2008 al 2010 bajaron y luego ya volvieron a subir. No estuvieron en una tendencia bajista tan grande, lo cual pues es muy interesante para todos los inversores extranjeros que tengo. Pues nos damos cuenta que hay un margen enorme solamente para volver a los precios de 2008. Entonces son todavía muy buenos momentos para comprar, aunque haya subido desde el 2017 hasta fecha de hoy, pues casi un 100%. En cuanto a esta evolución, cuando la miramos un poco más en detalle, desde que tocó fondo, la aumentación antes decía un 100%, pero es un 65,25% y con una media de 8,16% al año, lo cual, bueno, nos da una tendencia a largo plazo, pero que tampoco hay que solo fijarse en esa propia tendencia porque es una tendencia que es favorable a nosotros al tomar en cuenta el punto bajo. Pero bueno, si lo miramos un poco menos de esta forma, como lo he hecho yo en este cálculo, podemos ver que realmente en 2015
ya llegó a esta zona de precios de los 600, 587 como punto más bajo. Pero no hubo realmente pues, un aumento como el que vimos aquí en septiembre de 2020, rompiendo ya la barrera de los 600 euros y siguiendo en una nueva tendencia pues, más alcista. Se ve claramente cómo sube de forma más progresiva y acentuada. Entonces, muy interesante la tendencia de los precios, que es común a toda España, pero también es verdad que hay muchas pequeñas ciudades que no se están beneficiando de esta tendencia nacional. En cuanto a este cálculo desde el diciembre de 2020, cuando vemos justo antes de salir de esta franja de precios que os decía antes, pues cuando miramos desde el 2020 hasta el día de hoy, tenemos una media superior a la que hemos visto antes. Estamos creciendo con un 10,08% de media anual. Esto os lo digo porque no se habla suficiente de este tema en España en cuanto a nuestro mercado inmobiliario y lo saneado que está por varias razones. No las voy a explicar ahora, pero básicamente por todas las iniciativas que se tomaron para frenar una posible segunda burbuja inmobiliaria y sobre todo con las leyes hipotecarias que se hicieron. Pero como podéis ver aquí, el 20 de septiembre de 2023 teníamos unos tipos directores del 4,5. Pero si miramos el 26 de julio de 2022, estábamos todavía en los tipos de 0%. Esta subida, en respuesta a la inflación después del COVID, ha tenido esta influencia en la curva de los precios en Talavera. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha menos gente puede comprar cuando los tipos suben de forma tan agresiva. Pero para España de forma general y las ciudades que van bien en España, eso no pasó porque, como os decía antes, aunque sea más difícil y en ese periodo hayamos visto que había menos compradores, menos transacciones que se ejecutaban, había una bajada porcentual, los precios siguieron subiendo, pues básicamente por lo que os decía antes, que no hay suficiente vivienda para la población. La vivienda es como el oro, si no se renueva, pues es como una materia rara. Entonces el precio no puede dejar de subir siempre y cuando no haya leyes leyes, ambientes políticos que hagan lo que se está, por ejemplo, produciendo en Barcelona, lo cual es un verdadero desastre. Pero en cuanto al mercado, si lo comparamos, que esto es lo interesante, en el mismo periodo, cuando empezaron a subir los tipos, en 2022, vemos que aquí, en 2022, el mercado francés ya había anticipado, por ejemplo, lo que se venía, porque yo que soy mitad francés, mitad español, ya los bancos estaban reforzando, dando menos créditos porque veían lo que se avecinaba en cuanto al mercado. Y pues una tendencia a la baja, completamente diferente de lo de España. Ahora compararemos con España a nivel nacional. Pues todo esto, lo mismo en Alemania, lo mismo, bueno, en Inglaterra un poco diferente, pero tampoco es que estén subiendo. Ahora os va a impactar mucho cuando veáis la diferencia en el mismo periodo con España. Y aquí vemos a España. ¿Veis? Hay una gran diferencia entre los dibujos que nos muestran los gráficos. Entonces, mira, os lo vuelvo a enseñar. Esto es España, Inglaterra, Alemania, Francia y los tipos de intereses que han marcado esa bajada en el resto de mercados franceses, alemanes, ingleses y no españoles. Muy importante este dato. En cuanto al precio al metro cuadrado del alquiler, esto es el alquiler larga estancia, pero bueno, nos viene bien como referencia. Podemos ver que desde el 2014 el precio era de 4,1 medio al metro cuadrado de alquiler. Hemos subido un 75,61%. Una media del 6,87%. Realmente la subida es brutal y también es común al resto de ciudades españolas en las que haya alguna falta de alojamiento, como bueno, en la gran mayoría, ¿no?, de las ciudades. Si lo miramos desde 2023, es aún más pronunciada. Veis, pasamos de una media del 6,87 al 15,45. Bueno, esta slide, esta parte de la presentación, para mí es casi la que más interés tiene. Por supuesto, hay muchísimos más datos, como os decía antes, pero aquí cuando miráis el número de habitantes que tiene Talavera de la Reina, 84.000, que ahora creo que son 85.000, lo comparáis con todas las otras ciudades similares en cuanto al número de habitantes, incluso algunas que tienen menos números de habitantes, y luego comparáis la distancia que tiene Talavera de la Reina, si veis que
es un 163%, eso es que está un 63% más cerca de Madrid-Toledo que Talavera. Pero bueno, si miráis, Soria está más lejos, Cuenca está más lejos, Ávila está más lejos. Y luego, cuando miramos el precio al metro cuadrado, pues Talavera de la Reina es, como podéis ver, mucho más barata que el resto de estas ciudades, las cuales, pues sí, tienen algunas más turismo, lo cual, pues por supuesto, y un montón de otros factores que hacen que sean más caras, pero esa diferencia es notable. Y más cuando vemos que se va a construir el tren de alta velocidad, el AVE, que conecte Madrid con Lisboa, creo que es, sí, por supuesto, Lisboa, y que pasará por Talavera, lo cual abrirá las puertas a muchos madrileños que desean una vivienda más grande. Entonces, esto es muy interesante, como podéis ver, 21,2 euros metro cuadrado de media el alquiler en Madrid para 7,2 en Talavera. Entonces tienes 3 veces más metros cuadrados por el mismo precio en Talavera. Bueno, como podemos ver, esta es la oportunidad que yo detecté con mis contactos y enseguida con la cámara 3D que tengo, pues puedo obtener el plano con las medidas. Hay que pensar que este software que analiza luego el plano que le envío tiene un margen de error del 10% sobre las medidas, lo cual no es perfecto para poner un mueble a medida, etcétera, pero nos da una muy buena idea de los espacios para ir ya trabajando después de haber reservado la vivienda con los arquitectos, con las empresas reformistas y a tener pues el presupuesto hecho con las medidas que van, porque por un 10% en unas medidas para los presupuestos es suficiente. Y ahora pues os enseño un poco lo que es el piso, ¿vale? Os recuerdo que es una cuarta planta con ascensor, con 2 baños que vemos aquí, 3 dormitorios existentes, el cuarto que vamos a crear luego después de la escritura aquí, y la cocina, el pasillo lavadora, lo que sería, aquí no es un dormitorio, sino el comedor, la zona común, y entramos en la vivienda. Bien, lo primero es una vivienda que no está ni siquiera pintada en blanco. Esto es muy importante cuando visitéis propiedades, que verifiquéis que el cuadro eléctrico esté bien y que miréis la factura eléctrica y si podéis pedir el boletín oficial para de verdad tener conciencia de cómo está el sistema eléctrico de la vivienda, porque si no está bien y luego nos damos cuenta que no soporta a la potencia que necesiten los inquilinos cuando estén ya viviendo, sería un gran desastre. Entonces seguimos. Esto es lo que os decía. Entrada, comedor, pasillo lavadora, donde ahí está el termoeléctrico también para las duchas calientes. La cocina, bueno, veis este suelo con estos azulejos da un resultado bastante horroroso, pero no hay que tener miedo cuando se visitan oportunidades rentables en la apariencia. Yo es más que nada cuando veo un piso así, antes incluso de visitarlo, cuando había escuchado y visto un poco las fotos que me habían enseñado, pues lo empecé a meter en el Excel y paso olímpicamente y completamente de la apariencia del piso. Lo que me importa es el Excel, las calidades de la propia vivienda, que se pueda reformar de tal manera que la rentabilidad siga siendo correcta. Y aquí, teniendo en cuenta la fontanería y electricidad que está en buen funcionamiento, lo que hemos hecho, pues lo veréis en el antes-después, es pintar, reformar poco, cambiar un suelo en el baño, en la cocina, ya veréis, pero muy poca reforma. Aquí un primer baño, un poco que da bastante miedo también. Aquí tenemos el segundo baño. Aquí la habitación más pequeña. Este es el salón, el antiguo salón. Aquí hemos levantado un tabique, el cual nos ha permitido obtener la cuarta habitación. Esta habitación interior, que en metros cuadrados es la más grande. Aquí vemos el pasaje que tiene este salón, que es la nueva habitación, al balcón. Y aquí esta habitación que también tiene su acceso al balcón. Lo que hemos hecho es poner una separación con un murito de bambú para que cada habitación resultante tenga su acceso privado y nos estén viendo cuando están disfrutando el sol o cualquier otra cosa. Entonces, para resumir este piso, ¿por qué es una buena oportunidad? Buen precio de mercado, buenas instalaciones de fontanería y de electricidad,
la vivienda se sostiene, tiene vistas a lo que es la propia iglesia que está al lado en el centro de Talavera, terraza, bueno, balcón, no terraza, pero el cual en cuarta planta le da el sol, permite que entre el viento, una vivienda muy sana. Resultado de 1 a 2, la cuarta que creamos aquí, la pequeña habitación para 2 baños, ideal para que no haya atascos cuando son 4 inquilinos y además hay uno que trae su pareja. Podéis imaginar que es un problema constante en los pisos de alquiler por habitaciones con menos de un baño, pero bueno, se acaban organizando. Aquí tenemos 2 baños, lo cual es muy positivo también. Pues nada, esta es la vivienda antes de la decoración y mini reforma que le hemos hecho. Y ahora seguimos con la vivienda después de los trabajos. El mismo plano, antes no os enseñó la herramienta de las medidas, pero como podéis ver, aquí ya con la visita virtual que hago obtengo el plano. Como lo podéis ver aquí, 12,8 metros cuadrados. La resultante, 12,8, 11,3, esta la más grande, 12,6. Pues mira, es igual de grande que esta, pero al ser cuadrada no lo había visto. 7,2 la más pequeña y pues nada, todo lo que podemos ver. Empecemos. ¿Os acordáis? Vivienda ya que estaba pintada en amarillo. Ahora ya la tenemos. Voy a desactivar estas medidas. Aquí ya la tenemos pintadita en blanco. Bien. El comedor. Me gusta mucho dibujar unos arcos ahora que está muy de moda en los pisos. Es una forma geométrica muy simple que no acapara la atención, pero que aporta mucha tranquilidad, etcétera. Lo combinamos este color verde con las plantas y así ya tenemos nuestro juego de colores. Una mesita de cristal, porque ya es un comedor muy pequeño, es la zona común que hemos dejado, para que no acapare y no haga más pequeño el espacio la propia mesa. Al ser de cristal, visualmente parece que no está. ¿Veis? Hemos cambiado el suelo aquí, simplemente. Un suelo de estos sale por 12 euros el metro cuadrado, incluso con promociones este lo encontramos en 8. Es un suelo laminado, de sistema click, muy fácil de instalación. Aquí unas tiras LEDs para que si están de noche, quieren tomarse unas copas, puedan tener un ambiente simpático. La cocina muy sencilla, suelo nuevo, para que no haya justamente lo que decía antes de este problema entre dos juegos, o estos azulejos que realmente si los consideramos son bastante antiguos, pero tienen su toque y ahora ya con la madera, pues la cocina es completamente diferente. Esta cocina del Leroy Merlin, no sé si antes he dicho Corte Inglés, pero quería decir Leroy Merlin, esta cocina del Leroy Merlin de contrachapado va muy bien. Realmente algunos podrían pensar que son frágiles, etcétera, pero para un alquiler están más que bien. Incluso yo antes solía usar las de IKEA, pero realmente las del Leroy Merlin están más que bien y mucho mejor de precio. Lo cual, detalle costo por costo y reducción por reducción de importes por cada aspecto de la vivienda, acabamos mejorando mucho la rentabilidad. Y hay que pensar que hemos empezado y hemos reservado este piso pues 10.000 euros menos de lo que solicitaba el propio vendedor. Aquí veis el baño de antes con una pintura para azulejos, mirad qué bien ha quedado, y un nuevo suelo. Incluso de esta forma la fontanería que está por fuera, lo cual no me gusta nada, pues con la pintura queda mucho más disimulado. Las puertas también pintadas, no se han cambiado. Las plantitas que hacen su pequeña sombra. Todo esto es muy barato, son detalles, pero que al final aquí en este baño ya no se puede entrar. Tendré que ir desde la vista de arriba. Solo cambiamos el suelo en este baño. Esta pequeña habitación con su arco de cabecero, un espejito, un despacho. Aquí los muebles son todos de IKEA. Y también el pequeño mueble con su planta colgante y alfombrita. Realmente veréis, es muy económico y resistente IKEA. Si tenéis marcas de muebles que superan a IKEA en este sentido, pues me decís, pero yo nunca he encontrado mejor. ¿Veis aquí? Ya no está el salón de antes. Hemos creado este tabique. Detrás está la nueva habitación. Aquí tenemos una habitación, la que es interior, la grande. Su lamparita, su proyector, que no cuesta nada y
Se aprovecha muy bien una pared de esta forma, como podéis ver aquí. Ya puede mirarse sus películas en toda la pared. Seguimos. Aquí, la habitación existente que tenía su acceso al balcón, también con su proyector por aquí, su despacho. Ups, he saltado al propio balcón, que no os pude enseñar antes, que no lo había hecho en la visita previa. Y bueno, a veces la visita previa de un punto a otro pues te transporta un poco, pero volvamos. Y aquí entramos en la nueva habitación. Esta, pues veis, hemos aprovechado todo este espacio y nos ha salido una habitación bien grande en la cual se han instalado estas tiras LEDs para darle un ambiente noche, etcétera, que gusta mucho hoy en día. Aquí igual, un proyector suspendido. El resultado está muy bien, como podéis ver. Las cortinas, para vestir también las paredes y su acceso con su vista que os decía antes. Como podéis ver, con este simple murito de madera, antes dije bambú, es de madera, pues hemos separado y hemos creado pues que tengan cada uno su espacio privado. Bueno, ahora vamos a volver a la parte de la transacción que hemos visto el antes y después para que os hicierais una mejor idea. La fase de negociación. Hicimos una oferta a la baja, como os decía antes, de 10.000 euros. No fue fácil, dejamos un poco de tiempo. Yo estuve muy pendiente de hablar con el vendedor también. Eh, y logramos menos 10.000%. Es importante tener en cuenta que yo no tenía muchas esperanzas que se cerrara esta operación con 10.000 euros de menos que el precio anunciado, pero realmente había un factor que jugaba mucho en nuestro favor, el cual es que el propietario había tenido malas experiencias con el alquiler de esta propia vivienda, vivía lejos de Talavera, en Galicia, y estábamos en pleno verano. Entonces, en pleno verano había mucha menos gente, sobre todo en Talavera, buscando vivienda. Entonces nosotros, pues eso jugó mucho en nuestro favor porque de haber sido demasiado golosos cuando la rentabilidad ya con los 10.000 más ya estaba por los 11-12%, podríamos haberla perdido. Pero bueno, al final salió muy bien y tomamos en cuenta este factor importante. En la negociación hay que tomar en cuenta, intentar ver un poco pues cómo es la persona, qué necesidades tiene, si tiene una hipoteca que le está apurando. Hay muchos factores que puedan jugar en nuestro favor. Después de haber pasado de 84.000 euros, lo cual eran 1.024 euros el precio al metro cuadrado, un poco por encima del precio medio de Talavera, pues acabamos con pues una diferencia bastante notable, ¿no? Con un precio al metro cuadrado nosotros comprando en 902 para 1.024 antes, 100 euros por metro cuadrado, que ha sido unos, pues eso, unos 10.000 euros ahorrados. Y el precio de venta, entonces, pues 74.000. Aquí vemos el desglose entero. Precio de la reforma, 9.835 euros. Nueva cocina, nuevo suelo, pintura integral, todo el material. Bueno, pues 9.800. Cambio de algún grifo, tapas, muchos detalles, pero realmente tampoco es que haya sido una gran reforma. Creación del nuevo tabique, etcétera, etcétera. En cuanto al amueblamiento, la decoración, 5.145 euros, luego veréis que es menos, pero ahí están mis honorarios de gestión. Notaría, gestoría, 1.000 euros, bastante barato en Talavera. El ITP, que en Castilla y La Mancha es de 9%. No había agencia porque estábamos en contacto directo con el propio vendedor y mis honorarios en aquel momento. Y no hay broker porque esta operación se ha realizado al contado, ¿vale? No había banco por detrás. Aquí hemos verificado, por supuesto, antes de comprometernos y redactar el contrato de aras, no hemos hecho oferta, realmente esto lo digo a todo el mundo, lo de hacer oferta al final es perder un poco el tiempo. Se hace todo en un solo mismo documento porque muchas agencias, tened cuidado, os van a hacer ofertar sin poner todas las cláusulas, diciendo, no, oferta, tu oferta, y luego ya pues ponemos las cláusulas si acepta la oferta del vendedor. Pero no tiene ningún sentido. Si nosotros, como compradores, estamos comprometiendo ya en la oferta 2.000, 3.000 euros sin ninguna garantía de que después de haber aceptado el vendedor vaya a aceptar
nuestras cláusulas, pues ya estamos en una posición bastante incómoda. Yo es lo que digo siempre. La oferta, si sí hay que ser oferta y ahora sí lo que se está hablando es de aumentar el capital del porcentaje, que sea directamente la oferta con todas las cláusulas, porque hay que protegerse si nos faltan documentos y muchas veces faltan y hay que poner cláusulas suspensivas que cancelen la operación si hay un elemento que no se había comunicado antes y se descubre a lo largo del tiempo que se prepara la escritura con el notario. Nota simple, ITA, acta de comunidad, todos los documentos importantes hay que analizarlos muy bien. Aunque no estuviéramos comprando con financiación bancaria y podríamos ir con más libertad en cuanto a los documentos, siempre hay que pensar que si el día de mañana se quiere vender, pues el comprador seguramente sí que necesite financiación y ahí hay que tener todos los documentos propios a la propiedad pues en orden para no evitarse problemas. Hemos analizado muy rápidamente el costo de la reforma, acabó siendo un poco más barato porque había presupuestado 10.000. El costo del mobiliario fue casi clavado a lo que yo había presupuestado, no me acuerdo si había dicho 5.200, bueno, fue un pelín menos. Aquí mismo vemos que mi inversor pues vivía en aquel momento en Malasia, entonces me envió un poder notarial. Esto es importante porque yo siempre es lo que digo a la gente con la que empiezo a trabajar. Mi especialidad siempre ha sido asesorar y acometer la inversión para inversores de oportunidades rentables sin que tengan que desplazarse, porque muchas veces viven fuera de España o tienen mucho trabajo y viven a 7 horas en coche en España y pueden pues, invertir en el sector inmobiliario como invirtieran en bolsa. Bueno, realmente siempre una inversión inmobiliaria es mucho más activa que una inversión en bolsa. Eso, el que os diga lo contrario es que os está vendiendo otra cosa y no estáis comprando la plena propiedad de un propio inmueble. Aquí este tema me apetecía hablar, lo comenté en la introducción. La vivienda tenía una hipoteca vigente cuando yo analicé la nota simple, ¿vale? Y el propio vendedor, pues tenía que reembolsar de aquella hipoteca un monto bastante importante. Entonces, sin tener ninguna garantía de que ese vendedor no fuera a desaparecer, pues estuvimos poniendo bastantes cláusulas, fue un trabajo de negociación que casi se cae la operación porque estábamos poniendo muchas cláusulas, porque no, aunque la ley nos proteja cuando se hace un contrato de arras, vosotros nunca sabéis si además no hay agencia entre medias y estamos tratando directamente con el inversor y yo con el vendedor, pues hay que protegerse mucho. Y en este caso, pues fue el tema de su hipoteca que él no quería entender las garantías que nosotros necesitamos. Porque luego había que cancelar también esta hipoteca con una escritura de cancelación hipotecaria. Esta escritura de cancelación hipotecaria tenéis que luego llevarla al registro y si el vendedor no pone de su mano para obtener estos documentos es mucho más lento y bueno, es una pesadilla. Por eso hay que aceptar bien retenciones el día de la escritura cuando se cancela solamente económicamente la carga, para luego poder cancelarla a nosotros que nos interesa, pues en el registro. Esto, si tenéis preguntas con respecto a esto, quería explicarlo con más detalle, pero es que el vídeo se va a hacer muy largo. Me lo podéis preguntar, por favor, cualquier pregunta en los comentarios. La cocina, aquí vemos el antes-después, que se ve claramente el cambio, sin haber gastado ni siquiera más de 2.000 euros en la nueva cocina. El comedor, vemos el cambio, bueno, aquí en el pasillo tampoco es que se vea tanto el cambio, se ha pintado en blanco, se han puesto estas plantitas, no se ha hecho casi nada más, una balda, unos pequeños objetos de decoración, pero muy poca cosa. El baño, aquí sí que el impacto es bastante sorprendente, solo con haber pintado y cambiado el suelo, pues claro, el suelo y la base, lo que más espacio visual ocupa. Este baño, solamente el suelo cambiado y las plantitas colgantes. La habitación más pequeña, pues bueno, mira, pitadera en blanca, con su arquito, con sus juegos de colores verdes, un poco por todas partes. Aquí pues la entrada a lo que era el salón, que ahora vemos que ya está. Aquí un tabique que hemos levantado y como podemos ver se ha hecho este pasillo con el tabique que hemos levantado. Aquí está la habitación grande, otra habitación y la nueva. Esta es la habitación patio interior. Esta es la habitación que ya existía con acceso al balcón. Y aquí tenemos la nueva habitación. El antes-después es más complicado porque no se parece en nada porque se ha cambiado por completo. Aquí más fotos de lo que veíamos antes.
Aquí veis un poco el detalle. Tengo la factura también de IKEA si os interesa de todo lo que compré, de esta de 1301. Pues claro, aquí es cuando estaba haciendo el resumen en Excel y no me iba a poner poner el detalle de cada artículo que está en la lengua esta de IKEA, que no hay quien lo entienda. Pues por eso aparece así. 3.800, la diferencia que habéis visto antes están mis honorarios. Mis honorarios que dependen también de cada proyecto. El alquiler, ya pasamos a la fase de fotos y publicar el anuncio. Ahí es cuando los inversores más presión sienten, porque es cuando ya se testea el propio proyecto, si nos hemos equivocado en algo. Bueno, nunca pasa, siempre se alquila todos los proyectos que he realizado, pero bueno, entiendo que siempre es la fase más estresante. Aquí esta habitación se ha alquilado en 270, está alquilada ahora mismo en 270. Esta, la grande de patio interior, ha terminado alquilada en 325. Un profesor que está reemplazando. Luego puede que la rentabilidad de esta habitación baje a 300. Esta habitación, la nueva, se ha alquilado en 300. Yo pensaba que se iba a alquilar más cara esta que esta, pero bueno, al final es un caso específico. Esta a una chica que estudia y trabaja en un hospital. Joven, todos son jóvenes, ya lo veréis. Y la pequeña, que está la más pequeña, que da al patio de la lavadora, que no tiene ventana al exterior, se ha alquilado en 220. Bien, esto es lo que nos interesa. El anuncio, cuando lo miré hace poco, que ya lo he dejado activo, tengo que desactivarlo porque ya está todo alquilado, pero bueno, 3.249 visitas, 320 contactos por email, 315 veces guardado como favorito. Realmente son ratios muy buenos. Estamos hablando de un 10% de cada persona que ve el anuncio va a guardárselo como favorito. Los perfiles. Bueno, un mes para alquilar todas las habitaciones. Realmente un tiempo muy normal, está bien. Tenemos 2 reemplazantes de profesores que están de baja para largo plazo. Tenemos también la estudiante que os he dicho antes, que también trabaja en un hospital, y una estudiante simplemente. Los años, 27 años, 24 años, 24 años y 23 años. Los precios. Aquí volvemos a ver el proyecto total, ya lo hemos visto antes. La renta bruta que se está generando es de 1.115 euros al mes, lo que nos da 13.380 euros al año. Capital propio, esto es interesante para todos aquellos que pueden usar su capacidad de endeudamiento si no han superado el 35%. Capital propio aquí para alguien que pudiera comprar como a ojos del banco para una residencia secundaria, estaríamos hablando de un capital propio necesario que tengáis para poder acometer esta inversión de 50.000 euros y 340. Una cuota que saldría en 196, que ahora los tipos han bajado mucho. La última operación que he hecho en Madrid, mi inversor ha obtenido un 2,2% fijo, muy bien. Con el Sabadell, muy buen banco, siempre está dando muy buenas oportunidades para mis inversores. Y si se hubiera hecho como residencia habitual con un 80%, pues el capital necesario para esta operación hubiera sido de 42.000 euros, 43.000. Bien, aquí vemos los gastos relativos a la vivienda, interesante, ¿no? El IBI, pues tenemos un IBI de 360 anuales, nos da 30 al mes. Comunidad, tenemos 55 euros al mes, la cual es un poco elevada porque hay un ascensor y está el precio del agua también, está en el precio de la comunidad. El seguro de hogar, 192 euros al año. Aquí con mis contactos siempre consigo muy buenos seguros a mejores precios porque les traigo bastantes contratos. El coste del wifi. El coste del wifi sí que lo tenemos nosotros y lo deducimos luego en la declaración de la renta, que es un gasto que está pagando el propio propietario, que es un servicio para el alquiler. Los suministros se dividen al final de cada mes. El mes pasado vi la factura que eran 74 euros. Pues nada, 74 euros se divide entre 4 y cada inquilino lo paga. Y la gestión del alquiler de un 10% mensual. La cuota que le he puesto, aunque este proyecto haya sido al contado, me apetecía enseñaros también las cifras si se hiciera con financiación, que es muy interesante también con financiación, por supuesto, incluso más interesante si se puede abusar buenamente de lo que son las financiaciones bancarias para vivienda, y un total de 6.156 euros de gastos al año y 513 al mes. Bien, la rentabilidad bruta de este proyecto es del 13,10%,
¿Cómo se obtiene este porcentaje? Pues muy sencillo, 13.380 dividido por el costo total del proyecto. Ingresos, la rentabilidad neta antes de impuestos sin financiación, estaríamos, es decir, que aquí todavía no hemos tributado, que eso ya depende, por supuesto lo sabéis, de vuestra renta y de lo que tenéis como ingresos por vuestro trabajo. Ingresos menos cargas, que es la renta neta que se puede comparar entre cada persona, antes de entrar en lo que os decía, tenemos un 9,71%, que está muy bien. Y luego, previa impuestos neta con financiación, con esta financiación que estamos tomando, la financiación, que lo sepáis, es importante, la de 80% para nuestro estudio, pues tendríamos una previa antes de impuestos neta de 7,07%. Cálculos. ¿Cómo llegamos a la neta neta? Pues aquí vamos a poder deducirnos una serie de costes que ya hemos asumido, por los cuales no podemos tributar, como el IBI, los gastos de comunidad, el seguro de hogar, el wifi que os decía antes, los suministros no, porque no los estamos asumiendo, la gestión de alquiler, que para el inversor propietario que me tiene que abonar es un gasto que se puede deducir, el 10% de la reforma, el 10% de los muebles, el 3% del valor catastral construido. Intereses va a depender un poco de qué tipo de financiación, si fuera con financiación, pero aquí yo he hecho, por ejemplo, con la última hipoteca que he cogido yo, para mí, que es pago un 76% de interés en los primeros años y a medida pues se va reduciendo un poco y se va pagando más capital, pero bueno, tomaremos esta referencia y tenemos aquí el total de deducciones. Entonces la base con financiación para cálculo fiscal sería 5.633 y la base sin financiación sería de 7.683. Tema fiscal, no soy abogado fiscalista, pero sé lo que tengo que saber para los proyectos de inversión que asesoro. Si tenéis preguntas también en este tema, que siempre hay muchas, pues por favor no dudéis en dejar un comentario para que os contacte. Aquí vemos en función de diferentes casuísticas. En rojo es con financiación, en verde el mismo tipo de IRPF medio, medio. Sé que son por franjas, no me vayáis a decir esto en comentarios. Pues vemos que rentabilidad sería la neta neta al bolsillo. Aquí realmente para una persona que tuviera pues no, con ingresos moderados estaría tributando 1.306 euros sin financiación y le quedaría un limpio de 8.615, una rentabilidad neta limpia de 8,43%, y si lo miramos con financiación le quedarían 6.266 limpios. Y si miramos, por ejemplo, para un 23%, pues aquí cambia la rentabilidad, por supuesto, vemos que baja por el simple hecho que tiene un tramo medio de todos sus tramos superior. Luego lo miramos también para tramos del 35 y 40% y la diferencia, por ejemplo, pues por supuesto que ahí pasamos para alguien que es el 17%, 8,93 a aquí un 6,70. Pero bueno, no me voy a alargar mucho más sobre este tema. Y para españoles que vivan fuera de España y que no tengan su residencia fiscal en España, pero en un país de Europa, sería 19% fijo. Eso es lo que os decía antes de cómo se va a poder deducir los intereses. Los intereses, no el capital que se amortiza. Aquí tenéis la amortización del capital de este ejemplo de mi préstamo y los intereses. Y estoy pagando una cuota de 775 en esta última hipoteca que he cogido. Y con un tipo altísimo, ¿veis? Yo la contraté al 4,9, 4,95, pero era una muy buena oportunidad y en aquel momento no podía perderla y cogí el préstamo que podía en lo más alto. Pero bueno, aún así mi rentabilidad sigue siendo positiva y el mercado sigue cogiendo valor. Este cuadro es seguramente el más interesante que vamos a poder ver en juntos, y se nos olvida mucho a día de hoy, se habla mucho de rentabilidad, pero no nos olvidemos que lo que más dinero suele dar el sector inmobiliario, como la mayoría de sectores, es a largo plazo. Hemos visto antes cómo está subiendo el precio al metro cuadrado en Talavera, en España, a diferencia de Europa. Una media de 10% tenemos actualmente en Talavera de la Reina. Si miramos con las ganancias pues, que se van compuestas, porque realmente ese 2% es compuesto, si vamos viendo, si ganamos en un escenario de 5%, la mitad de lo que está haciendo ahora, al cabo de 30 años, si vendiéramos la vivienda, bueno, incluso al cabo de 10 años, hubiéramos ganado 55.959 euros. ¿Vale? Esto es muy importante. Cuando se compra un piso y se compara la rentabilidad con otros activos, no hay que olvidarse de tomar en cuenta escenarios de revalorización.
porque la rentabilidad ya supera cualquier otro tipo de inversión cuando sigue el mercado como está y que no tiene pinta de que vaya a bajar, si ha resistido a lo que os he dicho antes. Y la tabla que veis justo debajo, tabla largo plazo alquiler más plusvalía media anual del 5%. Hemos tomado el 5%, ¿vale? Para esto. El alquiler acumulado, sin tomar en cuenta, en este cálculo importante, no he tomado en cuenta que también el alquiler va subiendo. Eso no lo he tomado en cuenta. Hubiera sido mayor la cifra. Tenemos al cabo de 20 años bruto 267.600 euros. 20 años. Y si miramos el alquiler neto, pues el alquiler neto con un tramo medio del 19%, eso ya lo que tendríamos después de impuestos, que es nuestro, en nuestros bolsillos, al cabo de 10 años, 84.000 euros del alquiler. Bien, si ahora miramos, vayamos directamente al grano, la penúltima casilla neto, alquiler más plusvalía, tomamos en cuenta el alquiler neto más la plusvalía neta. Bueno, aquí la plusvalía de venta podría tributar de varias formas, si sois empresa, si sois persona física. Para hacerlo más sencillo, porque no quería entrar en los tramos, he tomado un 20%, que será más, por ejemplo, si vendéis al cabo de 30 años, será más el tramo medio que vayáis a tributar vuestra plusvalía. Pero bueno, si miramos a 10 años, por ejemplo, tendríamos una ganancia de 129.380 euros. Alquiler y plusvalía, equivalente a un 126,67% de rentabilidad en todo este tiempo. Aquí, aún más interesante, por eso os digo que comprar con financiación realmente siempre es interesante y más con los tipos que ahora hay, pues veis que el capital propio invertido, en este caso con 80% de financiación, acordaros, 42.940 euros propios, que es lo que tenéis en la cuenta para cometer este proyecto, pues si hacemos cuánto este dinero ha rendido neto, después de venta, bueno, si solamente neto miramos lo que queda, 42.940 euros, ¿cuánto me da? Pues un 28,66% sobre el capital propio. Claro, ese es el cálculo interesante. Y si se puede repetir la operación con dinero del banco, ahí todo cobra mucho más sentido. Y con plusvalía, pues estaríamos hablando de un 45,65% al cabo de 2 años, con el escenario de una subida del 5% anual. Bien, 5 años, 117 la acumulada, 10 años, 247% que hemos dado a nuestro propio capital, a esos 42.940 euros. Es una barbaridad, por eso hay que intentar siempre invertir al máximo con financiación bancaria, pero por supuesto yo, por ejemplo, en mi familia tengo a mi padre que siempre ha invertido al contado, pero bueno, son dos escuelas, realmente cualquier financiero os dirá lo que os estoy diciendo ahora. Y bien, si ya para concluir vamos a mirar la rentabilidad de otro tipo de inversiones, por ejemplo, lo más seguro, que sería comprar bono alemán a 10 años, está remunerado un 3,3, bueno, un 3,4% de rentabilidad anual y a los 10 años se devuelve el capital. Pero no hemos tenido revalorización de ese capital y hemos sido remunerados casi a un tipo porcentual inferior a la inflación. Realmente es perder el dinero. Estaba hablando del español, perdón. El alemán aún más, que es el 2,7%. Y ya si miramos la rentabilidad del bono americano, que no está mal, está en un 4,19%, sí que estaríamos superando la inflación. Pero bueno, nada que ver con la rentabilidad desde el 13% bruta, que se nos quedaba en un 8% neto después de impuestos, más el 15% que está actualmente cogiendo el mercado de Talavera, que no hay que tomar en cuenta ese 15% para los cálculos, como he hecho yo, un 5% anual, visto el escenario de oferta y demanda, es muy realista. Pues como podéis ver, es muy difícil hacer mejor que este tipo de inversiones en el sector inmobiliario, más seguras además de superar las cifras en cuanto a ingresos. Aquí es una empresa que me gusta mucho, que se llama Merlin Properties, que es una inmobiliaria que trabaja en todo lo que en todo lo que es terciario, no se dedica a vivienda, y es pues una SOCIMI que tiene que repartir dividendos y reparte un 4,31% de rentabilidad por acción, lo cual está bien. Cuando miramos cuánto ha subido Merlin Properties, su valorización en bolsa desde que empezaron a subir los tipos, ha subido un 25%, es muy resistente también, con la misma media que Talavera de la Reina, pero una rentabilidad mucho inferior. Bueno, todo eso para deciros que incluso, mirad, las acciones que están remunerando mejor los dividendos son ahora mismo las de banco, que están performando muy bien, es verdad, están dando dividendos del 9%. Bueno,
lo cual está muy bien, entre el 6 y el 9%, pero no son estables. Ya sabéis cómo funcionan los dividendos, no son todos los años esos dividendos. Y es mucho más inestable las acciones y puede bajar de golpe. Entonces, pues como digo, esa ganancia también es bruta, por supuesto, el porcentaje, muy importante. Pues poco más que contar. Esta es una inversión que os he dejado a modo de ejemplo. El vídeo es bastante largo. Espero que os haya gustado mucho. Seguramente allí tenéis muchas preguntas sobre el proyecto, sobre cómo lo he hecho, cómo lo he alquilado, cómo ha sido un poco todo. Yo de verdad que estaré encantado de responder a todas vuestras preguntas y espero que el vídeo os haya gustado mucho. No os olvidéis, por supuesto, dar un like y darle a seguirme para no perderos mis siguientes vídeos. Hasta luego.